Listo. Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Bienvenidos a su programa, Una Esperanza para la Familia. Muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos que nos dejen entrar a sus hogares por este medio. Está usted escuchando Conexión Cristiana en el Family Values Radio, el 1010 AM, en la ciudad de Phoenix, Arizona. Mi nombre es Berta Álvarez y como le dije, este es el programa Una Esperanza para la Familia. Y bueno, tenemos ahora una persona que nos acompaña, Claudia. Hola, buenas noches por estar aquí. Hola, buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, estoy contenta. Ella es mi hermana carnal, Claudia, es mi hermana de sangre y también mi hermana en Cristo Jesús. Y bueno, gracias por estarnos escuchándose hace en el programa el domingo de las 9 a las 10 de la noche, o si nos está mirando por YouTube. De todas maneras, le agradecemos mucho que nos estés escuchando y esperamos que esto sea un tiempo de bendición para usted. Hemos estado analizando por las últimas semanas los temas sobre el duelo, las circunstancias donde hay pérdidas en nuestras vidas de diferentes maneras, pérdidas materiales, pérdidas de relaciones, pérdidas de salud, muchas situaciones que podemos ver alrededor de nosotros, aún también pérdidas de vidas. Hay personas que están pasando por un luto, no solamente es un duelo de una pérdida material, pero también situaciones donde hay luto de las personas que fallecen. Y bueno, hemos estado analizando las maneras tan variadas en que se maneja el duelo. Hay situaciones en que las personas reprimen los sentimientos y dicen: no estoy segura qué es lo que está pasando, no estoy segura si esto pasó, parece que estoy soñando, como que es una pesadilla. En otras ocasiones las personas quieren ignorar la realidad de lo que están viviendo y se tratan de enfocar en muchas cosas, aún en cosas, servicios o ministerios en la iglesia, tratando de no pensar en lo que están viviendo. Prefieren ignorar y pretender que no hay dolor, que todo está bien, que Dios tiene control de las cosas, que Dios sabe lo que hace, y no se dejan sentir el dolor, ¿verdad? Y esto puede ser un problema emocional ya con el tiempo. En ocasiones se suprime el dolor, se minimiza, dice: no, pues no es gran cosa, ¿verdad? Hay otras personas que han tenido más grandes pérdidas y pues lo mío no es tan grande. De alguna manera tratan de medicarse emocionalmente, minimizando lo que está sucediendo, pero de una manera que no es completamente saludable, porque a veces no se procesa el dolor. A veces también se tiende a espiritualizar la situación, tratar de explicar racionalmente lo que se está viviendo sin darse oportunidad de verdaderamente sentir el dolor en sus vidas. Y eso muchas de las veces viene a hacer la situación más difícil, porque el dolor se puede prolongar mucho más de lo que se debiera. Así que hemos estado analizando las diferentes maneras de lidiar con el dolor. Y vamos a ver un pasaje aquí en la Biblia. ¿Quieres leer, por favor? Es el Salmos, que era 34, 19. ¿Qué dice? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahí está, muchas son las aflicciones. Vienen diferentes, pareciera a veces como que son oleadas las aflicciones, las situaciones de adversidad, pero dice la Biblia que de todas ellas Dios nos va a librar. A veces las aflicciones son como una especie de neblina
que nos envuelve en su oscuridad y pareciera que no podemos ver el sol, aun cuando sabemos que el sol está brillando allá afuera, pero el dolor nos hace vivir en una oscuridad, ¿verdad? Porque no podemos procesar lo que nos está sucediendo, no lo podemos analizar o digerir. Hemos hablado sobre la autocompasión, que dijimos que es prima hermana de la falsa culpa, ¿verdad? Donde nos mantiene enfocados en el dolor interno, en lo nuestro. Y esto a veces es una de las cosas que prolonga mucho más el dolor. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre el miedo, sobre el temor durante el duelo. Ese miedo que a veces puede paralizar a las personas. Y vamos a hablar sobre el miedo real y el miedo que no es real, especialmente en los tiempos del duelo. Y para esto vamos a leer el Salmo 91. ¿Qué es lo que nos dice por ahí la palabra de Dios sobre el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahí está. Vamos hasta ahí vamos a leer el Salmo 91 y estimado radioescucha o usted que nos está viendo a través de las redes sociales, el Salmo 91 se le llama el Salmo de la protección. Este es un salmo que habla en muchas formas y maneras sobre la protección y el cuidado de Dios. Es muy interesante, hay un libro que estuve leyendo por algunos meses, hace como unos 2 años atrás. Es un salmo, es un libro que habla sobre el Salmo 91 y parece que lo está deshebrando frase por frase. Y en inglés el libro tiene un enfoque como para las personas que están en la guerra, que han estado yendo a la guerra, que estuvieron yendo a la guerra, y habla mucho sobre muchas anécdotas del cuidado milagroso, impresionante de Dios a estas personas que anduvieron en la guerra en décadas pasadas, ¿verdad? Y cómo personas estando en la guerra y las familias que estaban orando por ellos se memorizaron este salmo y lo clamaban a Dios, las personas que estaban en la guerra y las personas que estaban acá orando por los familiares, y fueron incontables las veces en que ellos pudieron percibir la protección de Dios en medio de situaciones extremadamente peligrosas. Así que le animo para que usted lea el Salmo 91 cuando tenga esas sensaciones de miedo, de peligro que estén en su vida. El miedo es una reacción fuerte, repentina ante un gran peligro. El miedo es algo real, es el miedo lo que nos hace protegernos, es una buena reacción que nos ayuda a protegernos de situaciones peligrosas y nos dispara la adrenalina para poder actuar y nos hace correr, pelear o nos congela, ¿verdad? A veces eso es lo que hace, personas dicen, es que pude brincar lo que nunca pensé, que la altura que podía brincar. A veces las personas ante un peligro inminente se protegen de una manera sorprendente o pelean o a veces se congelan, ¿verdad? Esa es una reacción que, bueno, el congelamiento puede ser una manera que le va a ser fácil presa del peligro, ¿verdad?, donde se encuentre. Pero como quiera, estas son las 3 reacciones. El miedo real
es dado por Dios, porque es algo que nos alerta del peligro. Aparte del miedo, y usamos a veces las dos palabras, el miedo y el temor es algo irreal, es anormal y puede ser destructivo. Este es el miedo de algo que va a pasar. Y eso es una de las cosas que se vive cuando personas tienen una gran pérdida, cuando hay un fallecimiento, una viudez, las personas no saben, dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora dónde voy a vivir? Las personas que cuando el esposo ha sido deportado, dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Se dan muchas las situaciones donde mujeres entran en un miedo paralizante. Cuando el temor es algo irreal, las personas pueden estar controladas y esto puede causar ataques de pánico. Hay personas que pasan del temor a la ansiedad, a la preocupación, hasta los ataques de pánico. Y las personas van al hospital y les tratan de buscar problemas físicos y no les encuentran nada, porque es un pánico que muchas veces se origina en preocupación de lo que pueda pasar. Y si bien es algo emocional, pues los médicos no encuentran nada físico. Entonces, cuando hay situaciones traumáticas, por decir así, en la niñez, un ataque sexual, una violencia doméstica, que pueden ser cosas traumáticas, estoy hablando de situaciones desde la niñez. Esto muchas de las veces hace que las personas empiezan a caminar por la vida con miedos, a veces sin poder identificar a qué es lo que tienen miedo, porque no pueden conectar el sentir del presente de miedo con las vivencias o el trauma del pasado. No lo conectan, no lo relacionan, pero viven en miedo, viven en temor, en inseguridad, que les hace vivir vidas truncadas, vidas como que si estuvieran en una especie de pausa, sin fuerzas para enfrentar la vida. Hay situaciones de que personas que tuvieron un accidente paran de manejar. Tenía una amiguita yo que era una persona muy capaz, inteligente, súper inteligente, buena para los negocios, buena para tomar decisiones financieras, pero no manejaba, porque tuvo un accidente y no fue tan grave, no fue una cosa fuerte de hospitalización, sino que fue muy grande el susto y eso le hizo que no podía volver a manejar. Entonces, esos son los miedos irracionales, porque eso no significa que una persona que choca, que tiene un accidente, pues que va a tener accidente cada vez que se sube en el carro. No, normalmente no sucede así, ¿verdad? Entonces, pero el miedo le impedía tomar esas decisiones, de manejar esa decisión, de manejar como parte de su vida cotidiana. En otras ocasiones, ¿verdad? Hay, por ejemplo, una situación de una persona que rompe una relación sentimental. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las veces se hace como una especie de promesa, pues no vuelvo a amar. No vuelvo a relacionarme, inclusive, ¿verdad? Está una canción que me recuerda de mi mamá, ¿verdad? Esa canción que decía no vuelvo a amar, ¿verdad? Y no es algo bueno, no es algo sano, porque la ruptura de una relación no debería de darle a la persona esa decisión de no querer volver a relacionarse, porque eso no significa tampoco necesariamente que nunca más va a poder tener una relación sana. Pero esos son los miedos irracionales cuando hay pérdida.
y puede ser algo muy perjudicial para las vidas de las personas. Cuando una persona reprueba un examen, el examen de manejo, hay personas que duran meses o años para volver a hacer el examen de manejo porque reprobaron un examen de manejo. O el de la escuela y no quieren regresar a la escuela, no quieren regresar a volver a hacer el examen de manejo por el miedo que retienen en una situación de no haber pasado, en una situación de una pérdida de oportunidad, vaya. Una de las cosas que me recuerda mucho cuando estaba analizando esto es de las personas que afirman que no pueden aprender inglés. Dicen, es que yo no puedo aprender inglés. Es muy interesante porque yo fui maestra de inglés y cada vez que tenía personas, yo les tenía completamente prohibido que dijeran en la clase, yo no puedo aprender inglés. Yo he tratado, o sea, cero negatividad. Porque una persona que se ha pasado yendo de grupo a clase y en otro lugar y en el colegio y en la escuela de los niños tratando de aprender inglés, el problema es que de antemano tiene miedo a aprender inglés. Se dice a sí misma que no puede aprender inglés y se cree esa mentira y pues no puede aprender inglés, pero porque ya tiene ese miedo, muy probablemente porque alguien se burló de esa persona en su cara, hizo burla de una mala pronunciación, de una mala expresión, que es muy común en nuestra cultura hispana. Nuestra cultura hispana está, pero bueno, que la burla y está a la orden, ¿verdad? Entonces, esos son los miedos que a veces las personas cargan, ¿verdad? Que no les ayuda. Ahora, hay situaciones de miedos por pérdidas del presente. Estábamos hablando de pérdidas en el pasado y estas son las situaciones cuando personas verdaderamente tienen miedo porque hay problemas de finanzas, porque hay cambios de la casa. Cuando fallece una persona, a veces personas se tienen que tomar la decisión de cambiarse y bueno, aprendí que mi abuela, la mamá de mi mamá, cuando falleció su esposo, ella tuvo que cambiarse de ciudad, tuvo que trasladarse desde Sinaloa hasta acá, hasta Sonora, hasta Baja California, ¿verdad? Con sus 3 hijas, una de ellas era mi mamá y el hijo, porque eso fue parte de lo que tenía que hacer. Entonces, hay situaciones donde la pérdida le hace a una persona verdaderamente hacer cambios drásticos y el miedo es un miedo normal, es propio, es justificable su sentir, su ansiedad, ¿verdad? Es muy propio. Es manejable, debería de ser manejable porque son cosas que necesita analizar y hemos hablado en el pasado que recién pasa una pérdida, no es muy apropiado tomar decisiones grandes, drásticas en la vida, sino tratar de hacerlo de una manera más despacio, pensando muy detenidamente lo que se tenga que hacer para poder asentar bien las emociones y entonces poder tomar la decisión que se requiera personal o de familia por el bien de todos, ¿verdad? Y aunque sí es real el miedo, es real la inseguridad, todavía se puede, una vez asentadas las emociones, de manera que las decisiones puedan ser algo de beneficio en aquella pérdida que se haya tenido. Bueno, estimados radioescuchas, vamos a tomar una pequeña pausa musical. Le animamos para que continúe con nosotros después de unos minutitos, así que no le cambie y no se duerma. Regresamos en unos momentos.